Buenas a todos, mi nombre es José Manuel Dodero Anillo y soy médico especialista en farmacología clínica en el Hospital Universitario de Puerto Real y también docente e investigador en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Cádiz. Quería agradecer en primer lugar a la organización del Congreso por la realización de este primer Congreso Internacional Lúdica, en el que voy a presentar esta revisión sistemática que he llevado a cabo, que se titula El juego como herramienta para optimizar la terapia antiálgica en pacientes con dolor crónico. Bien, profundizando en este dolor crónico, que por definición tiene que durar más de 6 meses, tiene una alta prevalencia en nuestra sociedad y se calcula que entre el 20 y el 30% de los adultos a nivel mundial experimentan dolor crónico. Y en Europa un 19% sufre un dolor de intensidad moderada a severa. Y este dolor tiene un impacto multidimensional en nuestros pacientes, de tal manera que afecta no solo a la salud física, sino también a la mental y social, aumentando por ello el riesgo de depresión, ansiedad y aislamiento. Muchas veces este dolor no está diagnosticado etiológicamente a una patología mayor, sino que muchas veces se trata de un dolor crónico, inespecífico, que tiene un abordaje terapéutico más complicado, más complejo. No es tan fácil de solucionar y por tanto los pacientes arrastran la condición de dolor crónico como una constante que van a arrastrar durante toda su vida, condicionándolo evidentemente en su calidad. Esto tiene una repercusión también económica para los sistemas sanitarios. Estados Unidos, que suele hacer bastantes estudios económicos en este sentido, ha calculado que en el lapso de 5 años, desde el 2014 hasta el 2019, el dolor crónico supuso un gasto mayor de 600.000 millones de dólares anuales, de tal manera que suma más gasto que el cáncer y afecciones cardiovasculares combinadas. En este contexto, ¿por qué realizamos este estudio? ¿Qué hemos visto de interés? ¿Qué hipótesis hemos tenido de realizar esta revisión sistemática? Pues hemos encontrado que evidentemente hay limitaciones del tratamiento convencional. La farmacoterapia tradicional, normalmente opioides, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos como la pregabalina, la gabapentina en casos de dolor neuropático, son la base del tratamiento y muchas veces el único tratamiento de forma exclusiva de los pacientes con dolor. De tal manera que estos fármacos, durante su uso prolongado, va generando problemas asociados, porque generan dependencia, tolerancia y en algunas ocasiones abuso. Conocemos por las noticias la crisis del fentanilo, de los opioides en Estados Unidos, que causan miles de muertes al año. Y hay una pata del tratamiento que es la terapia no farmacológica que muchas veces no está bien optimizada. Y en este contexto empiezan a salir algunas alternativas emergentes. En este contexto, actividades lúdicas que muestran resultados prometedores como complemento terapéutico no farmacológico. Entonces vamos a ver qué objetivos nos vamos a marcar en nuestro estudio. Nos vamos a marcar 3 objetivos. Un objetivo principal, que va a ser analizar el impacto de herramientas lúdicas en la calidad de vida y en la percepción del dolor de pacientes con este tipo de dolor crónico. Y por otro lado, unos objetivos específicos. Por un lado, a ver si de verdad estas terapias lúdicas sirven para reducir el consumo farmacológico, si son de verdad útiles en este contexto. Y por otro lado, vamos a intentar identificar las características y localizaciones del dolor donde esta terapia es útil. Es decir, ¿será más efectiva en algún tipo de dolor que en otro? Vamos a verlo viendo ahora la metodología que hemos llevado a cabo. Hemos hecho una búsqueda con un criterio temporal desde enero del 2020 a febrero del 2025, utilizando las bases de datos PubMed, Medline, Scopus y Embase. Y hemos buscado únicamente ensayos clínicos aleatorizados como criterio de inclusión para esta revisión sistemática. Los descriptores MES han sido Serious Games, Game, Video Games, Chronic Pain y Pharmacologic Optimization. Y vamos a evaluar estos estudios y vamos a realizar la revisión sistemática siguiendo las directrices PRISMA, la revisión del año 2020. Y también vamos a, cada uno de los artículos que al final se incluyan en nuestro estudio, a analizar y evaluar el riesgo de sesgo mediante la escala de evaluación de la Cochrane.
en su versión 2, en su versión actualizada del 2019. Con estos criterios de búsqueda, al final hemos obtenido como resultado 8 estudios. Un total de 8 estudios. Estos 8 estudios, tenemos aquí el resumen de lo que han ido haciendo. Como vemos, sobre todo hay 4 estudios, la mitad de estos estudios son de realidad virtual, y hay algunos, uno con videojuego propio, el de Peñatol del 2024, 2 de Ser Gaming y uno con el sistema de Nintendo Wii, los juegos de Nintendo Wii Sport. La mayoría de estos estudios se centran en dolor de espalda a nivel lumbar, en algunos casos específicamente cervical, pero otros recogen todo como dolor de espalda. Y sí que hay algunos específicos de rodilla, de miembros superiores, pero como vemos hay una población bastante variada, toda población adulta, pero que varía desde los 29 hasta los 75 años y con una intensidad del dolor desde leve a moderado y severo. En esta revisión sistemática hemos obtenido como resultado los 8 artículos anteriormente citados y las intervenciones incluían realidad virtual, laser game, videojuegos propios, tratamiento convencional. Era normalmente el grupo comparador. Era una serie de ejercicios orientados a hacer una rehabilitación física orientada a que sea lo más similar posible al ejercicio que realizaban durante la realidad virtual o durante los Exergames, que son al final un videojuego pero con terapia física. La medición del dolor en la mayoría de los estudios se realizó mediante escalas numéricas, de tal manera que el 0 era nada de dolor y un 10 el máximo dolor posible. Y también algunos usaban cuestionarios específicos para el dolor como la WOMAC, la ODI y la PCS. Las intervenciones lúdicas, en todos los casos, mostraron una reducción en la percepción del dolor cuando se evaluaba después de hacer la intervención. Es decir, se hacía una evaluación del dolor pre-test y otra post-test. Aquí todos se veía que reducían el dolor, pero no demostraron ser superiores al comparador, que era ejercicio físico convencional. Entonces, ¿qué hallazgos principales podemos obtener de esta revisión sistemática? Por un lado, la realidad virtual, que mejora el estado previo del paciente, pero sin ser superior, como comentábamos, a terapia física convencional, algo que pasa de forma similar con el exergaming. Con respecto a las variables funcionales, sí que hemos encontrado diferencias significativas, tanto en movilidad como en mejora funcional, especialmente cuando el dolor es localizado, es decir, cuando es un dolor específicamente lumbar o un dolor específicamente cervical. Con respecto al consumo farmacológico, por desgracia, hemos encontrado que solo uno de estos estudios evaluó cómo cambió el uso de medicamentos antes y después de la intervención, pero demostró que no había diferencias significativas ni en el grupo experimental ni en el grupo control. Ahora entramos en intentar dar una explicación plausible para estos hallazgos. Principalmente radica en los mecanismos neurofisiológicos subyacentes implicados en las terapias basadas en el juego. En primer lugar, esta distracción cognitiva que proporcionan estas plataformas parece que actúan como un modulador de la percepción nociceptiva e interfieren en la atención que presta el paciente a sus síntomas dolorosos. Este fenómeno se puede enmarcar dentro del paradigma de la teoría que ya hicieran Melzack y Wall en el año 65, de la teoría del control de la compuerta del dolor, que dice que un estímulo no nocivo, que no sea dañino, no sea dolor, puede llegar a inhibir la transmisión de señal dolorosa a nivel del asta dorsal de la médula espinal. Por lo tanto, podría ser este el motivo beneficioso tras el empleo del juego. Por otro lado, como todos los juegos tenían un componente físico, esta activación motora libera endorfina y produce una sensación agradable y positiva por parte del usuario de hacer este tipo de terapias. Aparte, se modula el estado emocional, de tal manera que esta inmersión, sobre todo en los casos de realidad virtual, induce emociones positivas, reduce el estrés y la ansiedad. Y por otro lado, el participar, y eso sí se ha visto que es significativo en estos estudios, el participar en un videojuego, en una actividad lúdica, sí que mejora la motivación, porque este componente lúdico facilita la implicación activa en el proceso terapéutico y se ha visto que puede llegar a mejorar la adherencia del tratamiento. Si por un lado ponemos a los pacientes a hacer rehabilitación y solo rehabilitación,
van a obtener resultados, pero no van a tener una motivación, porque la rehabilitación es un esfuerzo, es algo activo que tienen que hacer los pacientes. Entonces se ha visto que con el componente lúdico tienen más beneficio porque se motivan más y tienen más ganas de hacerlo, y por lo tanto los beneficios pueden ser más duraderos. Y en conclusión, y viendo las perspectivas futuras de este tipo de estudios y de intervenciones, podemos ver que estas herramientas lúdicas son un complemento terapéutico, son una opción interesante como complemento no farmacológico. Y necesitan, sí que es cierto, que tienen ciertas limitaciones y necesitan más respaldo científico. Pero sí que se postula como una estrategia que, si bien no va a sustituir de momento a los tratamientos tradicionales, puede actuar como un complemento eficaz que va a mejorar la experiencia del paciente, va a fomentar la adherencia al tratamiento y en algunos casos va a contribuir a la mejoría funcional y psicológica de estos pacientes. Y sí que van a ser necesarias investigaciones futuras que se tienen que centrar un poco en validar estos beneficios y valorar la implementación de los mismos en la clínica. Y creemos que es importante medir ciertas variables como el consumo farmacológico para poder establecer de la manera más objetiva posible si la intervención se traduce en una disminución del consumo de fármacos, por lo tanto, una disminución del sistema sanitario, del gasto económico, y también una disminución de la aparición de posibles efectos adversos y problemas asociados al consumo de medicación, sobre todo en pacientes con dolor crónico, que son adultos mayores de 65 años, que suelen estar polimedicados, y siempre es positivo dar el mínimo tratamiento posible que sea eficaz. Y igual la herramienta lúdica puede ser un complemento interesante para este tipo de pacientes con patología, con dolor crónico inespecífico, que necesitan una serie de beneficios y de motivación para adherirse a un tratamiento físico. Muchas gracias.